Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Juliana Osorio. Yo soy residente de segundo año de Medicina de Emergencias y hoy vamos a hablar de trauma, del enfoque inicial y de los algoritmos pues como para el manejo inicial. Entonces, en cuanto a los objetivos, la idea es pues como conocer de dónde salió el algoritmo inicial que tenemos, que es el ABCD. Ver cuáles son las primeras causas de mortalidad en trauma, comprender pues como las implicaciones fisiológicas de este abordaje y presentar la evidencia disponible pues para hablar pues de los nuevos algoritmos que hay. Entonces vamos a dividir la charla en 4 secciones. La idea entonces es primero hablar de introducción e historia. Primero, entonces el ABCD es un enfoque sistémico que nos permite tratar pues como inmediatamente los pacientes críticamente enfermos y puede ser aplicable tanto en trauma como en pacientes o críticamente enfermos pues como por cosas no traumáticas y se puede utilizar tanto prehospitalariamente como hospitalariamente. Entonces, ¿de dónde viene? Inicialmente, hacia los años 1950, el doctor Zafar habla de la primera letra, que es la A, y indica de cómo se puede hacer pues como pues como proteger la ventilación de los pacientes. Posteriormente, hacia 1960, ya hablan de las compresiones cardíacas torácicas, pues como con el tórax cerrado. Después el doctor Zafar habla y ya combina la A con la B. Y después, hacia ya 1976, ya se crea pues como el ATLS cuando el doctor Stinner pues sufre el accidente con su familia y se da cuenta que no hay una adecuada pues como atención de sus familiares al ingreso y ya después al ingreso de urgencias y después ya hacia 1976 ya se crea como tal pues como el ATLS y se implica o se comienza a utilizar esto pues como curso. Eh, bueno, entonces, ¿qué significa la mnemotecnia? Vamos a ver pues como que la A es la vía aérea y la protección pues como cervical. En cuanto a la B vamos a ver la ventilación y todas las patologías que puedan estar comprometiendo pues a este nivel. La C la circulación y la D pues ya es la déficit neurológico y la E que es la pues, protección ya la exposición del paciente y la protección térmica. Entonces, el objetivo de este abordaje es, pues, como tal, proporcionar un tratamiento hacia lo que va surgiendo en lo que vamos viendo del paciente, en este enfoque sistemático. Entonces, la idea es que las situaciones complejas se vayan siendo pues como partidas pues, para ser más manejables y no necesitamos un diagnóstico específico, sino que se va pues manejando lo que vamos viendo para ya finalmente llegar pues a un diagnóstico específico y a un tratamiento definitivo. Entonces, ¿cuál es el dilema? Que cuando uno mira toda la bibliografía, este abordaje no tiene evidencia, pues clase 1A, que es lo que uno busca, sino que en general es un abordaje basado en un consenso de expertos. Y cuando uno lee un poco más allá las implicaciones fisiológicas, se ha visto que cuando uno prioriza la A, que es la primera letra del esquema, muchas veces el paciente puede terminar en choque obstructivo hemorrágico y esto puede disminuir, aumentar la mortalidad en los pacientes. Entonces, ahora vamos a hablar pues como de unos casos clínicos. Entonces, este es el primer caso clínico, es un adulto joven con una herida por arma de fuego supraesternal. Ahí pues estamos viendo una herida supraesternal pues, en el cuello con unos signos duros de lesión de vía aérea. El FAS en el resto de ventanas en todas las ventanas estaba negativo, el paciente estaba desaturado, y estaba disnéico, a pesar de un oxígeno pues como alto, con alto oxígeno. Entonces, ahí pues como que llamamos anestesia, el paciente se intubó con fibrolaringoscopio y vemos que se cumplió adecuadamente la secuencia. Ahora, vamos a un caso 2. Este es un hombre de 26 años que presenta un trauma cerrado de abdomen. Extrainstitucionalmente le habían puesto más o menos 2.000 de líquidos y cuando nos llega a la institución estaba hipotenso, taquicárdico, taquipneico y con un Glasgow menor a 8.
El paciente estaba con un FAS positivo, en el tórax no tenía nada, y ahí entonces, pues, ¿qué se hizo? Ahí se intubó el paciente y después vemos que el paciente presenta un deterioro hemodinámico importante. Entonces vamos a concluir que si bien se hizo adecuadamente el abordaje, porque el paciente tenía un Glasgow menor a 8, pues en la circulación falló. Ahora, ¿qué problema existe? Entonces, el compromiso crítico de la vía aérea nos va a dar una hipoxemia severa, el manejo temprano nos va a llevar a hipotensión y la hemorragia masiva pues nos va a llevar a un choque hipovolémico que nos va a aumentar pues como la mortalidad. Entonces, la hemorragia masiva nos va a aumentar la mortalidad, el compromiso crítico de la vía aérea también nos va a aumentar la mortalidad. Entonces, ¿cuál vamos a priorizar? Esto tiene algunas pues como posturas importantes. El ATLS en las últimas guías habla todavía del ABCD, estamos esperando pues como a ver qué sale en las nuevas guías. Y por otro lado está la postura que más o menos desde las 2018 está hablando la doctora Ferrada, que es el CABD, y el PHTLS y el VALS, que son los prehospitalarios, nos hablan del enfoque XABCD, por eso el título, que hablan de un control de las lesiones exsanguinantes que finalmente van a ser las primeras causas de mortalidad extrahospitalaria. Entonces de ahí sale pues como el otro algoritmo, pero realmente este es más extrahospitalario, nosotros nos vamos a centrar en el ABC versus en el CAB. Entonces, ahora, ¿qué implicaciones fisiológicas y epidemiológicas tiene? El impacto de la hemorragia no controlada, hablamos que es más o menos el 40% de las muertes intrahospitalarias. Esto per se nos va a llevar a un ciclo vicioso de coagulopatía que va a aumentar el sangrado, va a aumentar el shock y finalmente pues como va a aumentar la mortalidad hasta en un 60-65%. Cuando revisamos pues como los estudios, este se publicó en el 2006, habla o revisa varias revisiones pues como de trauma y nos habla que la prehospitalaria o la mortalidad prehospitalaria y en las primeras 24 horas intrahospitalarias se va a dar por hemorragia y más o menos entre un 30-40%, incluso el prehospitalaria siendo pues como un poco más elevada. Ahora, esto va a producir en el organismo unas respuestas o unos mecanismos de defensa. Esto va a hacer que el paciente haga gasping, que haga una vasoconstricción periférica y va a hacer una descarga simpática que finalmente nos va a llevar a un mayor retorno venoso, a una mejoría de la presión arterial, a una mejoría de la frecuencia cardíaca, una mejoría del gasto cardíaco. Cuando nosotros hacemos el algoritmo como tal y llevamos a una intubación primero, pues como a priorizar la vía aérea, entonces esto lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque cuando la hacemos, intubamos el paciente, vamos a utilizar medicamentos que van a causar vasodilatación, se va a perder la vasoconstricción, va a haber una cardiodepresión y adicionalmente, cuando iniciamos la ventilación mecánica va a haber un aumento de la presión positiva intratorácica y esto nos va a reducir el retorno venoso. Finalmente va a llevar a una reducción de la presión arterial, una reducción del gasto cardíaco, y lo que va a hacer es que va a empeorar el choque del paciente que ya está hipovolémico o ya está comprometido. Entonces, esto finalmente nos va a volver a aumentar la mortalidad. Este es un estudio que comparó la intubación prehospitalaria versus la intubación en urgencias, y lo que ellos se dieron cuenta es que la intubación prehospitalaria disminuye la sobrevida y aumenta la hipotensión. Finalmente, lo que concluyen es que la hipotensión temprana aumenta el riesgo de muerte en los pacientes de hipovolemia y sugieren que pues como que la intubación debería ser solo en el servicio pues como de emergencias, en la sala de reanimación, y que en los pacientes pues como que hay respiración espontánea que no se debería correr pues como a intubarlos, pero que falta evidencia o que falta pues estudios clínicos aleatorizados que nos demuestren que efectivamente esto es cierto. Este es un análisis retrospectivo pues, de una serie de casos de pacientes con trauma mayor que fueron llevados a intubación en un centro de tercer nivel de trauma en Nueva Escocia entre 2000 y 2015. Más o menos se reclutaron 444 pacientes y lo que querían determinar es el desarrollo de la hipotensión posintubación. En total hablan que había más o menos un 40% que se presentaban, y si bien esta patología, pues, o sea, esta hipotensión se daba más en los pacientes que estaban más comprometidos con un ISS mayor
a 12. Cuando vemos entonces en cuanto a ya la mortalidad, vemos que aumenta la mortalidad, aumenta las muertes en urgencias y aumenta el requerimiento pues como de vasopresores. Y hicieron un análisis sacando pues como los pacientes que se murieron en el servicio de urgencias, e igualmente había pues como un aumento de la mortalidad y un aumento pues como del uso de los vasopresores. Me pareció súper interesante que hablaba también de qué medicamentos inductores usábamos, y hablaban principalmente del propofol y la ketamina. Y lo que se dio cuenta finalmente es que en la ketamina habían más pacientes en el grupo de hipotensión que habían recibido ketamina. ¿Por qué? Y la explicación que daban ahí es que muchas veces uno se confía de que la ketamina hace aumento, pues como de la respuesta simpática, pero hay que tener en cuenta que cuando ya no hay catecolaminas disponibles, pues lo que va a hacer es un efecto contrario y va a llevar a un choque peor al paciente. Entonces, en la justificación que ellos decían es que usualmente cuando uno va a intubar con propofol, de una vez se va más seguro, pone vasopresores, y por eso hay una pues como menor incidencia cuando se usa propofol que cuando se usa ketamina. Finalmente ellos concluyen que esta patología es común, que aumenta la mortalidad y que pues puede haber problemas con la seguridad del paciente. Sin embargo, ellos mismos, pues como en las limitaciones del estudio, ponen que es un estudio retrospectivo, que los datos vienen de un registro y que no se tiene información prehospitalaria. Entonces, esto es pues como la parte fisiológica, epidemiológica, pues como de la mortalidad en trauma. Ahora, vamos a ver si hay evidencia de lo que vinimos a hablar hoy, que es la comparación de los dos algoritmos. Entonces, hice una búsqueda de literatura hacia el 1 de octubre, de intentar ver si hay estudios pues como que comparaban estas dos, pues como estos dos algoritmos. En PubMed me salieron 2 resultados y en Embase me salieron 25. En total, de artículos que hablaran del tema, hay muy pocos. Habían más o menos 6 artículos. Vamos a ver estos que son del 2023, y cuando uno los lee son títulos muy llamativos y dice como, oh, se resolvió el problema. Pero cuando uno va a ver, realmente ninguno de los 2 artículos es un artículo pues realmente son revisiones de literatura más que artículos como tal, que hagan pues como el ejercicio de comparar las dos, pues como estos dos algoritmos. En este artículo hablan de pues 4 artículos, valga la redundancia, 3 de la doctora Ferrada, donde hablan del tema, y ellos querían pues como dar recomendaciones en el manejo de los pacientes para definir si se podía dar un abordaje CABD en los pacientes de trauma. Estos 2 primeros artículos sí hablan de la comparación de ABC versus CABD. Cuando uno va a ver el tercer artículo es una revisión de literatura, y el cuarto es un artículo que nos habla de intubación e hipotensión, que es lo que ya hemos venido hablando. Realmente cuando hacen la revisión no hacen pues como ningún análisis estadístico de los artículos, y finalmente concluyen que hay una mayor mortalidad cuando se hace intubación antes de la transfusión, que es estadísticamente significativo, y que la mortalidad en general aumenta cuando hay hipotensión. Concluyen que especialmente en los pacientes que tienen hemorragia activa, que están politraumatizados, que se pueden beneficiar más de un enfoque CABD, que la intubación temprana aumenta la mortalidad, pero que los pacientes pues con hipoxia o con hipoxia crítica, compromiso severo de la vía aérea, pues sí deben ser llevados primero a intubación. Y también concluyen que es necesario más estudios retrospectivos. Estos son 2 algoritmos de los 2 estudios que le acabo de presentar del 2023, y que básicamente nos hablan lo que les estaba diciendo, que si hay un compromiso, o evaluar primero si hay un compromiso de la vía aérea, y irse pues como a manejar la vía aérea primero, pero que si bien el paciente está respirando espontáneamente, no es necesario pues como correr a manejar pues como la intubación en este caso. Y acá también nos hablan que simplemente se puede hacer las maniobras básicas de manejo pues como de la vía aérea, poner oxígeno y pues intentar retrasar un poco pues este procedimiento que puede ser deleterio para el paciente. Ahora, vamos a ver los artículos que les mostré pues como al principio de la revisión de literatura que salió este año.
Entonces, este es un artículo que publicó la doctora Ferrada en el 2018. Es una revisión retrospectiva de una serie de casos de pacientes politraumatizados que fueron llevados a intubación mientras estaban hipotensos. Esto fue en un centro de trauma de primer nivel y se recogieron pacientes de entre el 2014 al 2015. Ellos tuvieron en cuenta el ISS para ver pues como la magnitud del trauma y midieron la presión arterial sistólica antes y después de la intubación. Adicionalmente, también vieron qué tanto se demoraba la transfusión al momento de intubar al paciente. Recolectaron 229 pacientes, de los cuales solo se analizaron 66, y las razones es que 130 no requirieron intubación en el servicio de urgencias, 22 no tuvo una medición adecuada de la presión arterial y 8 no tuvieron una medición pues como posterior a la intubación, entonces no los pudieron analizar. De estos 66 pacientes, entonces más o la mayoría eran hombres que usualmente habían sufrido traumas por heridas por armas de fuego y tenían un ISS alto de 26 puntos. Hablan de pacientes que sobrevivieron y no sobrevivieron, y siendo pues como los no sobrevivientes el mayor porcentaje como de esta población. Y hablan más o menos que hay una disminución de la presión arterial entre 18 a 15 milímetros de mercurio cuando se hace la intubación en los pacientes hipovolémicos, pero que no hay una pues como diferencia significativa cuando se habla ya pues como de la presión o ya hacer los análisis estadísticos entre los grupos, y que los pacientes con transfusión antes de la intubación pues disminuye la mortalidad y que estos resultados sí son estadísticamente significativos. Entonces, concluyen pues que la intubación, así sea de secuencia rápida, pues como en urgencias, sí deteriora hemodinámicamente en la mayoría de pacientes, que el cambio de presión arterial no es el único pues como responsable de la mortalidad, específicamente en los pues, con no sobrevivientes, y igualmente concluyen que se requieren más estudios pues como al respecto. Pues, entonces, ahora la doctora Ferrada también publicó en el 2026, perdón, en el 2018, un metaanálisis que hablaba también, pues, si es posible, pues, como llevar o cambiar el algoritmo a manejar primero la circulación en estos pacientes. Cuando vemos la parte metodológica del artículo, lo que se hizo inicialmente fue un scoping review, que era para ver qué evidencia disponible hay en todo, pues, como de todo este tema. Y querían ver específicamente el factor, digo, la mortalidad como factor de riesgo para, pues como para hacer hipotensión y para hacer mortalidad. Encontraron solo 6 estudios, quitaron en general los casos, perdón, los estudios de casos o las series de casos, y dejaron solo las cortes y los casos y controles, y después de eso hicieron un metaanálisis para estimar pues como mortalidad. Cuando vemos fue una corte importante de pacientes, fueron 2.044 pacientes, y que de estos, como en general de todos los pacientes, aproximadamente el 40% presentó intubación posintubación. Entonces, ya yéndonos a ver específicamente como esos 2.044 pacientes, solo el 32% correspondían a patología traumática, el resto eran patologías médicas, y 3 estudios de estos incluían vasopresores, mientras los otros no. Y de estos estudios, muchos inductores no eran pues como los mismos o no eran heterogéneos. Entonces vamos a ver que la mortalidad, que la heterogeneidad del estudio pues digamos que es muy alta. Entonces, cuando vemos lo que finalmente muestra el estudio es que la mortalidad es mayor en pacientes que desarrollan pues como la hipotensión, que es lo que ya habíamos visto, con resultados pues estadísticamente significativos, y concluyen que los pacientes pues que desarrollan la hipotensión tienen mayor riesgo de mortalidad, específicamente en los pacientes que tienen hipovolemia. Ahora, este artículo lo dejé de últimas, si bien el metaanálisis fue publicado hacia el 2020, este fue publicado en el 2018, es el único artículo que encontré que compara realmente pues como las dos secuencias.
Es un análisis retrospectivo en 12 centros de trauma en Estados Unidos que también querían evaluar pues como los pacientes con trauma mayor que fueron llevados a intubación en el servicio de urgencias y querían ver específicamente si había diferencia entre las secuencias ABC versus CABD, sí, versus CABD. Recogieron 440 pacientes entre el 2014 al 2016. Cuando vemos la tabla 1 del artículo, pues como el Glasgow en los pacientes o en la secuencia que fueron llevados a CABD, el Glasgow era de 9, mientras los que fueron llevados a secuencia ABCD era de 4. Entonces, cuando uno va a ver pues como cómo se hizo o qué hicieron ellos, básicamente lo que revisaron retrospectivamente es que si el paciente ingresaba a urgencias, se llevaba primero a transfusión masiva o se llevaba primero a intubación. Y dependiendo de eso, ellos seleccionaban pues como los dos grupos. Teniendo en cuenta pues como la diferencia que les acabo de decir, que realmente es como la única diferencia grande que encontré. Cuando vemos los resultados pues como primarios del estudio, vamos a ver que tuvo en general, digamos, de todos los pacientes una mortalidad global del 49.1%, pero que no hubo diferencia estadísticamente significativa ni en mortalidad, ni en transfusión masiva, ni en ingreso a la UCI, ni en días de estancia hospitalaria, ni en pues como mortalidad. Y cuando vemos pues como un análisis que hicieron de predictores independientes pues como de mortalidad, hablan que solo la presión arterial sistólica y el Glasgow fueron pues como los únicos predictores independientes pues de mortalidad. Finalmente pues como se concluye que ya muchos centros de trauma están adoptando pues el abordaje CABD y es importante pues saber que acá pues usualmente digamos pues lo hacemos, pero no pues es lo replicable usualmente cuando uno ve pues como otros centros en Colombia o en general pues como en otras partes cuando uno lee de trauma. Que finalmente pues el abordaje CABD no aumenta la mortalidad y pues que se justifica mayor investigación prospectiva, que ya nos contó pues el doctor García que hay un estudio que va a salir prontamente. Entonces, ya pues como para llevar a casa, entonces estas son pues como mis conclusiones después de revisar el tema, que nosotros como emergenciólogos pues no es necesario correr a intubar al paciente mientras no tenga un compromiso pues como crítico de la vía aérea. Efectivamente en choque, pues en hemorragia activa e inestabilidad hemodinámica, prioricemos la circulación y la necesidad de más estudios, pues efectivamente sí, pero pues tanto, o bueno, no sé, me cuestiono hacer un estudio cuando ya tenemos toda la literatura que habla que efectivamente es, pues no sé, más deleterio para el paciente, pues hacer estudios clínicos aleatorizados, pues no sé qué tan, pues qué tanto se debería hacer, me pregunto yo.